Hoy te voy a contar 5 consejos que desde mi experiencia son muy interesantes para ganar dinero en internet. Me llamo Rafael Cruz y esto es Media Tips. ¡Comenzamos! Me encanta la pregunta ¿cómo ganar dinero en internet? Es como el concepto supremo, es como decir ¿cómo ganar dinero en la vida real? Pues de muchas formas, amigos, de muchísimas formas. Y prácticamente todo lo que te voy a contar, todo lo que te voy a decir, en realidad, se podría aplicar a cómo ganar dinero en la vida real. De la misma forma, ¿qué ocurre? Que en internet hay algo maravilloso, por lo menos desde mi punto de vista, de que la inversión y cuando te equivocas, porque te vas a equivocar, ¿vale? Si es la primera vez que vas a hacer algo ahora y te estás informando, etcétera, te vas a equivocar tu primer proyecto, a lo mejor el segundo también, pero a lo mejor el tercero ya no. Del tercero a lo mejor no lo peta, pero sí sacas algo. Y del cuarto ya a lo mejor empiezas a vivir de ello o es una buena fuente de ingresos. Pero es prácticamente lo mismo que en la vida real. Así que bueno, voy a intentar hacer una, ¿cómo se llama? Unas cuantas, un poquito de resumen en todo este tema y te voy a contar, por lo menos desde mi experiencia, lo que creo que es muy interesante para ganar dinero en internet. La primera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué sabes hacer? Y eso es importantísimo, porque puedes saber hacer muchísimas cosas, pero si tú no lo sabes, pues ¿qué hacemos? Ejemplo. A mí me encanta porque siempre que hablo con mi madre, a mi madre le gusta hacer muchas cosas y sabe hacer muchísimas cosas. Pero yo le pregunto, porque a mi madre le encanta esto de la comunicación también, etcétera. Ella es maestra, ella tiene su trabajo, no hay historia, pero le gusta. Yo que sé, ve vídeos de YouTube y yo siempre le digo, oye, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Y me dice, pero ¿yo de qué voy a hablar? Claro, mi madre es una loca de las manualidades. Sabe cocinar muy bien, y no es porque sea mi madre, pero sabe cocinar muy bien, ¿vale? Y sabe hacer muchísimos platos. Sabe de educación lo que no hay en los escritos, porque es una profesora que lleva 30 y tantos años dando clases, tanto a adultos como a niños. O sea, tiene una experiencia brutal. Y así me podría llevar un buen rato. Pero tú se lo preguntas de primeras y no te lo sabe decir. Eso me puedo llevar también con cientos y miles de tipos de personas diferentes. Personas que me dicen que no saben nada y después, yo que sé, cosas como cómo saber limpiar algo, ¿vale? A lo mejor eres un chaval que a lo mejor no sabe nada, etcétera, pero oye, pues se te da muy bien limpiar la casa, sabes tenerlo siempre todo muy ordenado. Esos son temas que la gente demanda. Yo, por ejemplo, ponía como una de las cosas cuando me independicé era, puse en YouTube cómo poner la lavadora. Pues coño, pues no lo sabía y lo aprendí gracias a un chaval que también se había independizado y se había dedicado a subir, bueno, pues cosas que tenía, que iba averiguando por sí solo y me hizo muchas gracias. Y así con todo, ¿no? Entonces averigua lo que sabes hacer, por tonto que tú creas que sea, porque para otra persona seguro que es muy valioso. ¿De dónde van a venir los ingresos? ¿Vale? Esto es muy importante. Imaginemos que en el primer caso, el ¿qué sabes hacer? Era un hombre, por ejemplo, que se dedicaba a distribuir, tenía una tienda, ¿vale? Tenía una tienda en el mundo físico, quebró, etcétera, bueno, por lo que fuera, ¿vale? Y ahora dice, bueno, ¿qué sé hacer? Pues yo soy un comerciante de toda la vida. ¿Eso qué quiere decir? Sabe los contactos para conseguir productos, sabe a quién hay que llamar, sabe a quién no hay que llamar. Eso es información muy valiosa. Tan valiosa como que cualquiera otra persona que quiera hacer lo mismo, pues a lo mejor le va a salir más caro, etcétera. Y él sabe por dónde se tiene que meter. ¿Estáis imaginando? ¿Vale? ¿Estáis viendo por dónde voy? Por lo tanto, sé cuál es lo que sabe hacer, que es vender, ¿vale? Porque sabe vender productos, porque tiene una cierta información. Y entonces, ¿de dónde va a venir sus ingresos? Bueno, porque va a vender productos. Me da igual. Puede vender cuchillos, ¿no? Como el de Aceros de Hispania, que es uno de los casos más famosos que hay. Poned Aceros de Hispania conferencia en YouTube y ya lo veis vosotros porque es un espectáculo ese señor. O yo que sé, o cualquier cosa que vendáis. Por ejemplo, a lo mejor podéis utilizar, si teníais una tienda, pues podéis vender lo mismo que vendíais en vuestra tienda física. ¿Por qué? Porque sabéis los distribuidores, etcétera, etcétera. Y encima podéis escalar todo muchísimo más. A lo mejor lo hacéis por dropshipping. ¿Eso qué quiere decir? Que vosotros mismos no tenéis ni que comprar el producto, ni que enviar el producto, ni que almacenar el producto, ¿vale? Ya hablaremos de más fórmulas de ganar dinero en internet. Hoy solamente quiero poner esta introducción. Pero si sabes eso,
pues ya está, eso es algo muy de valor, entonces ya sabes por dónde van a venir los ingresos. Si es por YouTube, ¿vale? Pues a lo mejor por publicidad de YouTube, afiliación, voy a vender también otro producto, voy a vender infoproductos, etcétera. Hay muchísimas fórmulas, ¿vale? En este canal he subido vídeos hablando de formas de ganar dinero con internet, etcétera, o cómo hacer rentable un canal de YouTube, y bueno, te puede valer, te puede ayudar para completar toda la información que te doy en este vídeo. El tercero, y esto es clave, es que todo es clave, pero este es muy clave, es ¿cuál es el mínimo producto viable? Bien, ¿qué significa esto? Esto te lo vas a escuchar muchísimas veces, y a mí me encanta porque a mí muchísimas veces me han dicho esto personas que han tardado en iniciar su modelo de negocio, o gente que me ha contado esto, que han tardado en iniciar un modelo de negocio que ellos pensaban que podía funcionar y han tardado 3, 4, 5 meses. Y yo digo, ¿qué has estado haciendo en esos 6 meses? ¿Vale? Y no te estoy hablando de proyectos ultra, no, a lo mejor una página web, una tienda, etc. Bien, el mínimo producto viable se basa en que la idea que tú sabes, lo que sabes y de dónde van a venir los ingresos, vas a ponerlo en práctica en lo mínimo que se despacha, ¿vale? En nada. Había un hombre que me encantó porque rebajó todo al mínimo. Me contó, estaba en una charla y tal, y contó que él quería montar una tienda online, ¿vale? Al principio de internet, etcétera, pero quería validar si ese modelo de negocio que él había imaginado, pues podía funcionar. Entonces lo que hizo fue lo siguiente. Fue validar el modelo de negocio en unas 24 o 48 horas. Hizo lo siguiente. Subió una página web que era un TXT, ¿vale? Un punto .txt era los inicios de Google, o sea, la gente era más permisiva con los diseños de páginas web, ¿vale? Era un TXT en el que decía, vendo tanto, vendo esto, este es mi teléfono y esta es mi empresa, estoy aquí, compradme, ¿vale? Vendía un producto en concreto y puso publicidad en Google AdSense. Vio que en las primeras 48 horas recibió 3 o 4 pedidos, habiéndose gastado X, dijo, ostras, pues esto funciona, y ya montó una página web buena. Eso sería un ejemplo un poco bruto, pero eso sería un ejemplo de lo que es un mínimo producto viable. Quiero hacer vídeos para YouTube, que esto muchos de vosotros venís para eso. Quiero hacer vídeos para YouTube, vale, perfecto. ¿Qué tengo? La cámara del móvil. Quiero hablar de tal, vale, perfecto. No tengo un escenario, pared blanca, lo que sea. Lo suelto, digo la información que yo crea interesante y para adelante. Eso sería un mínimo producto viable. Esto es importantísimo para saber lanzarse a la piscina y no quedarte en los podría ir por aquí, podría ir por allá, etcétera. Cuarto, ¿cuánto puedo invertir? La clave, siempre vuelvo a esto, ¿eh? Siempre vuelvo a esto. Esto es muy importante saberlo. O sea, cuando tú inicias algo en YouTube o en una página web o un blog o lo que sea, eso iremos después en el quinto puesto, es saber cuánto te puedes gastar. Es que al final todo es un negocio y necesitas una inversión, ¿vale? Esta inversión puede que sea poquito al principio, cierto, totalmente cierto, pero o incluso nada, según lo que sea, pero siempre vas a necesitar una inversión básica que es la del tiempo. El tiempo nunca te la van a quitar y esa también la tienes que tener en cuenta. Pero también, y además, es que el tiempo te puede permitir, por ejemplo, imaginemos que tenéis un trabajo de que te ganáis 300, 400 euros, ¿vale? Yo he tenido ese tipo de trabajo. Ganáis 300, 400 euros en condiciones bastante lamentables. Y estáis trabajando 5 o 6 horas. Entonces, para terminar o terminar de hacer ese sueldo bastante horrible, porque lo es, pues queréis buscar otro trabajo, pero en vez de buscar otro trabajo, os dedicáis a invertir en hacer esto. Hacer vídeo de YouTube, hacer una página web, un blog, un Instagram, una tienda online, etcétera. Eso te va a quitar tiempo del que no puedes trabajar en otro trabajo. Entonces, el tiempo es también inversión. Pero tú tienes que calcular cuál es tu inversión inicial. Pues mira, voy a necesitar utilizar todas las tardes de tanto a tanto para conseguir esto. Aparte voy a necesitar invertir 200 euros en el servidor, voy a necesitar invertir... En fin, ese tipo de cosas tienes que tener muy clara y cuánto va a ser viable, porque a lo mejor para tú tener una muestra de si ese negocio funciona o no, ¿vale? Porque si no funciona, se tira y se empieza otro, la vida es así, dura. Pero para saber si ese negocio funciona o no, a lo mejor tú te has puesto de margen 6 meses o un año. Pero es que a lo mejor tu inversión, o sea, con tu tiempo o con lo que sea, solo puedes dedicarle 2 meses. Entonces te quedas cojo. ¿Para qué vas a empezar el proyecto si no puedes validarlo? Así que eso es muy importante, tener muy claro cuánto te puedes gastar, tanto económica como en tiempo, y poderte adecuar a ello. Y quinto, ¿qué plataformas puedo utilizar? Me encanta porque cuando la gente dice cómo ganar dinero en internet,
busca cómo ganar dinero con Instagram, cómo ganar dinero con Twitter, cómo ganar dinero con YouTube. Os voy a ser sincero. Es verdad que se pueden ganar dinero con una única plataforma o una única cosa, ¿cierto? Pero si lo que quieres es un negocio estable, que la estabilidad ya sabéis que también es algo bastante relativo, queréis un negocio que perdure cierto tiempo, necesitas hacer un negocio que tenga muchas patas. Que por ejemplo, tú seas, por ejemplo, Mundo Dron, tiene su blog, tiene foro, tiene canal de YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, y todo está sustentado en muchas cosas. Fuentes de ingresos, patrocinio, publicidad de YouTube, publicidad en web, publicidad en tal, afiliación, tiene muchas patas. Si te das cuenta, al final lo que se repite es que haya una sustentación por si acaso una cosa cae, pues que la otra te mantenga, o que la otra te ayude a derivar, o que la otra te ayude a tal y cual. Eso es importantísimo. Entonces, elige muy bien las herramientas, y cuando digo herramientas son las plataformas o lo que vas a utilizar para que tu negocio funcione. Ejemplo, voy a montar una tienda online, entonces necesito a lo mejor, me compro un servidor por un año, pago mi dominio, y ahora lo que hago es que digo, mira, vale, me voy a gastar X dinero en esto, y ahora necesito publicidad para dar a conocer mis productos. Pues mira, me he dado cuenta, mis productos, por ejemplo, voy a vender drones. Ejemplo, ¿vale? Porque me toca de cerca. Pues voy a hacer análisis de los drones que a mí me llegan a la tienda o los que no me llegan a la tienda en YouTube, por poner un ejemplo. Y vas dando a conocer los drones que a ti te van llegando a la tienda y dices, mira, este dron me llegó a la tienda, no me ha gustado, es horrible, mira, ni lo estoy vendiendo en la tienda porque me parece un dron muy malo. Este me está gustando, me parece un dron muy bueno. Y tú vas relinkeándolos a la tienda, después vendes tus baterías, vendes tal, etcétera. Y vas dando ese valor añadido en tu red social que es YouTube, o en Twitter, o en Facebook, o en una lista de correo que ofrece a todos los usuarios que se suscriban a ella, que cada semana le vas a ir mandando tutoriales o lo que sea. Échale imaginación para saber cuáles son las herramientas que vas a utilizar. Y tampoco intentes utilizarlas todas. Sé realista, porque el que mucho abarca poco aprieta, y sé que tirar de refrán es bastante cutre, pero creo que se resume bastante bien. Y nada, eso creo que esos serían mis 5 consejos iniciales de cómo ganar dinero en internet, por lo menos al principio, de cómo estructurar bien tu modelo de negocio, tu pequeña empresa, para poder ir iniciándote. En otros vídeos voy a hacer bastante más conciso, bastante más claro de cómo ganar dinero en internet, por ejemplo, utilizando afiliación, utilizando dropshipping, tiendas online, etcétera, ¿vale? Así que si os gusta este tipo de serie, ya sabéis, darle un like y me decís aquí abajo en concreto qué queréis saber en concreto. Y si yo no tengo idea de ese concepto, aunque hay muchos conceptos que sí, otros muchísimos más que desconozco, pues intentaré contactar con alguien para que podamos aquí charlar con él y nos dé, bueno, su punto de vista y su experiencia, que al final es lo más interesante. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Media Tips. Chao.